Esto es Lili en CDN. ¡Hey! Y aquí estamos en este jueves muy especial en que de verdad, bueno, iniciamos la semana, iniciamos el año en compañía de estos queridos caballeros de la economía dominicana, mejor conocidos aquí en Lili en CDN como los economonstruos, que son verdaderamente los monstruos de la economía. Y qué tema que tenemos. Y tenemos también, por lo que he visto, como dos fuentes así interesantes, como aquí va a haber como un careo bastante interesante. Hablamos, señores, del crecimiento del país del 7% en el PBI, en el Producto Bruto Interno, y lo que queremos saber es dónde va, dónde está ese 7% de crecimiento, dónde se siente más, dónde se ha sentido menos, y qué cosas pudiéramos hacer para que, si tenemos la economía más floreciente de la región, o una de las más, que prácticamente es tres veces más que lo que es el promedio de toda Latinoamérica, pues caramba, si tenemos esos números tan interesantes, interesante sería saber dónde es que está toda esa economía, todo ese crecimiento y ese dinero, y cómo podemos lograr que todos los dominicanos, los más de 10 millones de dominicanos que habitamos aquí, puedan disfrutarlo. Para eso la mejor compañía, aquí José Alfredo Guerrero, a mi derecha, ya ustedes lo saben, el queridísimo Economonstruo 1, y aquí el Economonstruo 1 también, porque estos son uno los dos, el queridísimo Rafael Espinal, economista y también coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Y la verdad que, bueno, yo estoy emocionada con el tema. Ustedes saben que a mí me gustan esos temas económicos. Yo digo que en mercadeo, a mí me dieron como 10 economía en el pensum. Sí. O sea, sí, en mercadeo se da mucha economía, o se daba antes, no sé cuál será el pensum de hoy en día. El fin es que el tema es interesante porque yo les voy a decir algo y lo digo así abiertamente a mi público y a todo nuestro público. Yo el 7 no lo sentí. ¿Tú lo sentiste? El 7 no. El 7 no. Pero en lo personal. ¿Y tú, Rafael? Yo ni cerca de sentir el 7. Yo no llegué ni al 3. No, yo llegué como menos 7. Qué bueno saber que hemos crecido, porque de verdad que uno se siente, y yo quiero decir que no satanizamos, porque yo digo que la vida no es para vivir señalando que todo está mal, sino realmente para vivir buscando lo que está bien y exaltarlo. Y crecer un 7% más que el promedio de la región, que fue un 2,5 a 2,8, ¿cierto? Crecer un 7, que es casi 3 veces la región, oye, es algo que nos hace sentir muy bien como dominicanos. Mi pena particular y personal es que yo no lo sentí, yo en mi casa no se sintió. Entonces yo quiero que José Alfredo me diga dónde está ese 7%, dónde se sintió verdaderamente, qué fue lo que movió de la economía ese crecimiento para el 2018. Mira, en primer lugar, el 7%, el Banco Central tradicionalmente da sus cifras y siempre se reciben con mucho escepticismo. La gente no cree el número, siempre dicen que fue menos, etc. El ingeniero Guillermo Caram, por ejemplo, que fue gobernador del Banco Central, hace una estimación que publicó y dice que es 3.5. El Banco Central siempre ha dicho que lo suyo es una estimación, o sea, no es una inspiración divina, no se le entregó tal como en la Biblia a Moisés, en los mandamientos, es una estimación de la economía. No ¿Y cómo se calcula ese 7? Por ejemplo, el Banco Central, ¿cómo lo calcula? El Banco Central tiene disponible para que la gente lo pueda descargar incluso como 1000 páginas de la metodología y tiene realmente mucha tradición en hacer esas mediciones. Y esa rendición de cuentas. Y lo hace con los estándares internacionales. Pero como te digo, es una cifra que no tiene, por ejemplo, la certeza de una tabla de mortalidad, por ejemplo, o lo que tiene, por ejemplo, medir la economía no es como tú medir, por ejemplo, la cantidad o el porcentaje de celulares defectuosos que salen de una compañía, que son ya experimentos que son más detallados, ¿no? Es una estimación de la economía. Algunos piensan que está sobredimensionada, que los sectores que están sobrerepresentados, tal vez entonces menos, etcétera, ¿no? O sea que se presta mucho a debates, pero las metodologías están ahí, el banco ha sido consistente en publicarlo, o sea que, pero realmente es un crecimiento bastante alto. O sea, a mí no me parece que... Aún siguiéramos la cifra de Guillermo Caram del 3,5, me dijiste. 3.5. 3.5, estamos hablando de un crecimiento mayor a la región. Pero interesante es montarnos en este 7%, que es el número oficial, y el Banco Central obviamente es un organismo oficial. No oficial. solo el 7 de ahora, sino que la economía viene creciendo a tasas bastante altas en los últimos 3 o 4 años. Entonces, realmente yo creo que a la economía dominicana le faltan todavía muchas reformas para realmente tener, o sea, no se compagina esos crecimientos tan altos con una economía que presenta tantas debilidades en reformas estructurales.
Y te voy a decir, hablando con Rafael, que justamente a lo que me refiero, y me alegro que tengamos ese número, qué bueno, pero el punto es, yo lo que quiero saber es dónde está, o sea, de verdad, dónde está. No está en la clase media propiamente dicho. Obviamente la clase pobre tiene una nueva inversión social, que yo creo que ahí hay una inversión muy importante del gobierno. Y hay obviamente cantidad de torres en este país, cantidad de dinero que uno ve que se está moviendo cierta economía a un esquema quizás cúspide, tú sabes, que es más segmentado. ¿Dónde está, Rafael? Fíjate, lo primero es coincidir con José Alfredo en que el 7% es una estimación y hay una metodología que pondera algunos sectores más o menos y que es un estándar del Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo ese 7% no digo que es real o que está sobreestimado. La economía dominicana ha crecido en los últimos 25 años, ha crecido sostenidamente. Hemos tenido un año en el 2003 que hubo un decrecimiento y un año 90 donde hubo un decrecimiento después, prácticamente desde el 85 hasta ahora, más de 30 años. Hemos tenido un crecimiento continuo e importante. A este mismo nivel, de un 7, en esta misma cantidad. En promedio, si tomamos las cifras como válidas, un 5.5%. En estos últimos 20 años. En los últimos 25 años. 25 es años. un buen performance, digamos, un averaje muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? La economía dominicana, como han hecho estudios el Banco Mundial y otros organismos, no derrama ese crecimiento, sino que se concentra. Porque es una economía muy monopolizada, una economía donde hay sectores que dominan los mercados. Y el Banco Central publicaba hoy que si el modelo económico es un modelo exitoso, hay que cambiarlo. Es un modelo que necesita ajustes porque el propio gobernador del Banco Central en muchas ocasiones ha señalado los bajos salarios que hay en la economía dominicana. El 32% de los salarios están por debajo de los 10.000 pesos. Y hay más de un 57% por debajo de 25.000 pesos. Y la canasta promedio está por encima de esa cifra. O sea, no le da uno ni para no le da ni para la canasta básica, que es la básica. Al salario básico no le da para adquirir la canasta básica. No le da para adquirir la canasta básica promedio. Entonces, es una economía naturalmente que crece en pocas manos, concentra ingresos, porque tiene muchos elementos. Mira, hay mercados muy concentrados. En la salud, por ejemplo. La salud es un mercado concentrado. Tú tomas el sector financiero, es un sector concentrado. Tú tomas sectores industriales que están sobreprotegidos en la República Dominicana. Sectores agropecuarios que tienen una sobreprotección desde hace años y que a pesar de que el modelo es un modelo de apertura, de que tiene una política monetaria que privilegia que el dólar esté sobreestimado, o sea que el peso en relación con el dólar. Está subestimado. Eso no estimula a los exportadores, lo que estimula a los importadores. Obviamente. Entonces una economía de esa naturaleza es una economía que tiene que ser reformada en muchos sectores. Cuando habla Rafael del ambiente empresarial, me parece muy interesante. Fíjense que, y obviamente apoyamos la empresa dominicana sobre todas las cosas. Yo creo que los empresarios son los que cambian el mundo. O sea, los políticos van y vienen y los empresarios se quedan. Pero verdaderamente pudiéramos decir que quizás ese crecimiento se ha quedado concentrado en un ambiente muy a nivel de empresariados, a nivel de industrias de influencia, y que no se ha sentido, como en efecto sentimos muchos de nosotros, no se ha sentido en lo ancho de la población dominicana. Sí, es correcto. O sea, la economía dominicana es muy concentrada en muchos sectores. Ya lo mencionaba Rafael. Pero mira, por ejemplo, la construcción. La construcción es uno de los sectores que, de acuerdo al informe del Banco Central, ha sido de los sectores más dinámicos. Oye, tenemos una selva de cemento ahora mismo en cantidad de... Correcto, pero ¿cuál es uno de los principales insumos de la construcción? La varilla. La varilla, de hecho, incluso es de los insumos que más impactan en el crecimiento del sector. ¿Y qué tenemos en la varilla? Por ejemplo, un mercado monopólico, en la que tú ves ahora, por ejemplo, un grupo que quiere importar varillas y está haciendo incluso... en la campaña, una campaña en la prensa por
por prácticas monopólicas de la principal compañía que vende varilla. Entonces, el precio de la varilla, y eso incluso en los años 90, cuando se empezó la reforma arancelaria, se demostró que es un insumo que tiene un costo sumamente alto. Lo mismo pasa pero eso es un costo igual, internacionalmente como localmente. No, internacionalmente al contrario, por la misma protección, son empresas que son monopólicas, tienen una alta protección efectiva, y entonces si tú tienes, la economía crece, la varilla es uno de los principales componentes, pero eso se queda en una familia que es dueña de ese sector. O sea, sería más fácil importar varillas y competir con diferentes varillas que nada más trabajar la industria local. Es que las empresas industriales tienen que competir, o sea, tú puedes dar una protección, pero no una protección excesiva. Tú tienes siempre que medir a nivel internacional qué cuesta una varilla aquí, qué cuesta una varilla afuera. Porque si no se acumula la riqueza en un grupito muy pequeño, claro, entonces y la el economía resto del tampoco se grupo no lo puede recibe. decir que es una economía tan abierta, porque una economía de libre mercado que crece mucho siempre son economías de márgenes bajos. Y márgenes bajos no existen en el país, no existen en el sistema financiero, no existen en las AFP, no existen en ninguna parte. O sea, aquí pagamos impuestos en cantidad. Y entonces, fíjate, tenemos, por ejemplo, el comercio de las áreas que crece, pero ¿qué tenemos? O el comercio exterior, pero ¿qué tenemos? ¿Cuál es una de las quejas del comercio exterior y de las importaciones, de las exportaciones? Los muelles están controlados por una mafia que controla el transporte. O sea, tú tomas cada sector y vas a ver entonces que tiene muchas ineficiencias, irregularidades, muchas irregularidades que necesitan reformas que destruyen profundas. el sistema. Tú hablabas, Rafael, que para mí, yo obviamente no soy economista, pero yo cuando pensé en cómo repartir el 7% y que todo el mundo lo reciba, eso es como la regalía al final en una empresa, que se les reparte a todos los empleados. O sea, si pudiésemos subir los salarios en la misma proporción en que subimos ese Producto Interno Bruto, en ese porcentaje, pues entonces estaríamos hablando de una equidad en la repartición de ese crecimiento, ¿cierto? Sí, pero fíjate una cosa, hay dos tipos de salario y eso... los economistas lo diferenciamos, pero la gente común no lo diferencia. Es lo que llaman el salario nominal, que es el salario que tú percibes, la cantidad de dinero que tú recibes por tu trabajo. Y hay lo que llaman el salario real, que es aquellos servicios y bienes que te proporciona tu trabajo, que te proporciona tu esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que también son parte del ingreso, porque son beneficios adicionales. Son beneficios adicionales. ¿Qué ocurre? Cuando los servicios sociales son ineficientes, tu salario real es equivalente al salario nominal, porque tú tienes que proveerte todos los servicios. El transporte es caro, infuncional, monopólico. Entonces tú tienes que buscar un carro. Entonces ya tu ingreso nominal tiene que invertirse en una actividad que debería ser proporcionada barata. Tú tienes que tener en tu casa una cisterna, un inversor. Tú tienes que pagar un servicio de seguridad si vives en un apartamento, en un edificio, para que haya un vigilante. Entonces, en realidad, tu salario nominal no tiene otra extensión más allá de el valor monetario. No te rinden los cuartos porque tienes que pagar cosas que tuvieras podido la salud, por ejemplo. En un ambiente la salud es sumamente costosa en la República Dominicana. Tú tienes un problema de salud y no te cubren, los seguros de salud no te cubren la totalidad de tus necesidades. Eso obliga al dominicano, además de tener bajo salario, a tener muchas veces pluriempleo. Claro. Que para tener un salario... Es que con un salario no da. Para tener un salario en un trabajo, y eso agota naturalmente la capacidad productiva de las personas. Y también su capacidad física, Rafael, porque verdaderamente que nos estamos sometiendo a unas dosis de horario de trabajo y a un nivel de necesidad de producción que es a veces no sano. Vamos a una pausa, pero volvemos de una vez. Hay mucho más que hablar en compañía de los economontos porque queremos saber cómo crecer todos, cómo repartir las cosas mejor, sin críticas, sin juicios, sin prejuicios, pero sinceramente con el deseo de verdad de que el crecimiento se sienta.